Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cubavisión Internacional. En solo unos días, La Habana acogerá la cumbre del Grupo de los 77 y China, que abordará en sus sesiones los retos actuales del desarrollo y el papel que tienen en ellos la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué significado tiene que el G77 y China aborde tan importantes retos? ¿Cómo los afrontarán el sur global y, por supuesto, China? ¿Cuál es la postura del gigante euroasiático? Estas y otras interrogantes trataremos de darles respuesta durante esta emisión, en la cual tenemos el placer de contar con la presencia del prestigioso investigador Antonio Romero Gómez, profesor del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Soy Julio César Mejías. Acompáñenos. Bueno, muchas gracias, profesor Romero, por acompañarnos acá en Mundo 2020 y sobre todo porque sabemos que usted es un apasionado de temas tan significativos como este que nos ocupa y que es todo lo referente a la realización acá en La Habana de la cumbre del G77 y China. Aunque en una edición anterior de Mundo 2020 abordamos lo que es el G77 y China, sobre todo a raíz del inicio de la presidencia pro tempore por parte de Cuba, creo oportuno que usted nos actualice a nosotros, a toda nuestra teleaudiencia, de forma breve, ¿qué es el G77 y China? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo decirlo? A ver, el Grupo de los 77 y China es un mecanismo, un foro de consulta, de cooperación, de concertación de los países en desarrollo, que tiene como objetivos básicos defender los intereses de este grupo mayoritario de naciones del mundo en foros multilaterales y al mismo tiempo, digamos, buscar como parte de la acción colectiva de este Grupo de los 77, al cual se le añade China en el año 1992, digamos, negociar en mejores posiciones en foros multilaterales en función de los intereses del desarrollo y los retos que enfrenta el grupo este del G77 más China. Y se funda en el año 1964, digamos, se funda al calor de una reunión de altos representantes del movimiento de países no alineados al margen de una conferencia ministerial de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La UNCTAD ha sido muy importante históricamente en toda una serie de procesos que han tenido como punto de referencia los intereses y la defensa de los intereses de los países en desarrollo. No está conformado por 77 países, esos fueron los originales. Realmente hoy día está conformado por 134 países, incluida China, que se incorpora al grupo en el año 1992. Y digamos, a lo largo de su trayectoria ha tenido un papel protagónico, con altas y bajas, evidentemente, en, digamos, la presentación, la discusión, la negociación de determinados aspectos dentro del marco multilateral que son de interés específico para que los países en desarrollo, que son la inmensa mayoría del mundo, pues, digamos, enfrenten los desafíos que tienen por delante. Es hoy día el foro, digamos, más amplio desde la perspectiva del número de países que hacen parte de él, digamos, en el escenario internacional. Da cuenta prácticamente del 80% de la población mundial y en él forman parte las 2/3 partes del sistema de Naciones Unidas. De los países miembros de las Naciones Unidas. Exactamente. Son, digamos, básicamente están en el grupo de los 77 todos los países de América Latina y el Caribe independientes. La mayoría de los países del África
del continente africano y también de Asia meridional. Pero al adicionarse China en el año 1992, pues esto evidentemente cambia, digamos, la cifra del peso que tiene. Y sobre todo en la población. El grupo de los 76, y en términos económicos también. También, a nivel global, el peso, digamos, la densidad de lo que es el grupo de los 77 más China. Solamente termino con un dato que es muy importante porque a mí me gusta hacer algunas veces el papel de Pepe Grillo. Es un grupo muy importante, pero es extremadamente asimétrico. Hay enormes diferencias al interior de los países miembros, diferencias de todo punto de vista, diferencias culturales, diferencias de acervo histórico, diferencias en términos de estructura económica, de patrón de inserción internacional, de nivel de desarrollo. Religioso. Entonces, por lo tanto, mantener la cohesión del grupo es uno de los desafíos permanentes que tiene esta agrupación. Y yo creo que con independencia de todo hay que reconocer que a lo largo de todo este periodo de vida del grupo de los 77 más China, con marcha y contramarcha, se ha logrado mantener, digamos, una posición común sobre algunos de los temas centrales de la agenda global desde la perspectiva siempre de los intereses de los países en desarrollo. Profesor, a su juicio, ¿qué significado tiene que la inminente cumbre que se va a realizar acá en La Habana tenga como lema los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Qué importancia tiene a su juicio? Bueno, yo creo que ha sido muy atinada la propuesta aceptada por el grupo de la presidencia cubana de que la cumbre a desarrollarse próximamente aquí en La Habana tenga como foco, digamos, los retos, los desafíos del desarrollo en este contexto global tan complejo, incierto, cargado de crisis múltiples, bueno, pero asociado directamente a los problemas vinculados con la innovación, la tecnología, la ciencia. Por una razón me parece que es fundamental. Hoy día, quizás como nunca antes, esto siempre se dice, es casi el lugar común, la ciencia se convierte, y todo lo vinculado a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, se convierte en lo que se da a llamar en términos teóricos una fuerza productiva directa. Los desafíos del mundo en desarrollo y del mundo en general son múltiples. Hay desafíos muy importantes desde la perspectiva del crecimiento económico, hay desafíos desde el punto de vista de la dimensión social del desarrollo, hay desafíos medioambientales, hay desafíos sanitarios. E indudablemente la crisis particular más reciente que vivió el mundo, que fue la crisis de la pandemia de la COVID-19, fue un punto de inflexión, yo diría, desde muchos puntos de vista, pero fue un punto de inflexión desde mi perspectiva muy importante porque dio cuenta, primero, de la enorme capacidad que tiene el ser humano, la humanidad, sobre la base de la acción colectiva, enfrentar, basados en la ciencia, en la tecnología, una pandemia de las dimensiones que tuvo, pero al mismo tiempo dio cuenta de lo asimétrico que es el mundo, de lo injusto que es el mundo y de cómo evidentemente esa capacidad no estaba al alcance de todos. Sí, el sur global prácticamente no contó con... Exactamente. Entonces yo pienso que el hecho de que el tema central de la discusión a nivel político de la cumbre del G77 y China este año en La Habana sea precisamente enfocada en los desafíos del desarrollo, son desafíos múltiples. ¿Y cuál tiene que ser el papel de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, precisamente para hacerle frente a esos desafíos? Es muy importante. En segundo lugar, vinculado a esto también, como ya había dicho anteriormente en la primera pregunta que me hiciste, hay muchas asimetrías al interior del grupo de los 77. Pero también hay muchos países del grupo de los 77 que se consideran países en desarrollo o algunos se consideran países subdesarrollados que tienen determinado nivel de desarrollo tecnológico y científico-técnico que ha aumentado de manera perceptible en los últimos años. Bueno, yo creo que además de la demanda de que es permanente y está dentro del objetivo de la presidencia cubana del Grupo de los 77 más China, de que no se puede, bajo ningún concepto, olvidar el compromiso histórico que tienen los países del norte, los países desarrollados con los problemas del sur global. Yo creo que uno de los temas que seguramente va a ser tratado y de los cuales espero que se obtenga algún tipo de resultado es de la posibilidad de generar a partir de esta cumbre una agenda de cooperación sur-sur y también de cooperación triangular dentro de los países del Grupo de los 77 y China, teniendo en cuenta esa riqueza
que da la diversidad y los distintos niveles de desarrollo que hay, para, sobre la base de la colaboración mutua, pues bueno, pues se puede avanzar en términos del uso de la ciencia, la tecnología, la innovación para enfrentar desde el sur los problemas del sur. Interrogado por la corresponsal de prensa latina en Beijing, Isaura Díez, el portavoz de la Cancillería china, profesor, expresó que el gigante asiático confía en que la cumbre en La Habana viabilizará significativamente las contribuciones que se deben hacer para los países en desarrollo desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo valora esta postura de China? Porque ya usted nos lo adelantaba, se incorporó en el año 92, es una prueba más de las asimetrías dentro del grupo, aunque ella no es miembro como tal, sino se añadió como observadora, pero esa postura es significativa. Bueno, yo creo que evidentemente cualquier cosa que haga China en el mundo es significativo, porque estamos hablando, yo siempre digo, hay muchos acrónimos, hay muchos grupos, hay muchos foros, desde G7, está el grupo de los 20, pero el mundo de hoy está regido evidentemente por la contradicción y la relación conflictiva entre Estados Unidos y China. Entonces, digamos, yo creo que esa posición del gobierno chino indudablemente es muy halagüeña, diría yo, porque daría cuenta de que evidentemente China, con el potencial que tiene, con la capacidad tecnológica demostrada, con el crecimiento económico, a pesar de dificultades coyunturales que indudablemente hoy día están presentes en la dinámica económica coyuntural de China, pues bueno, es importante por todo lo que puede dar China. Y en segundo lugar también, yo diría, apunta a algo, China se ha constituido, y eso forma parte de su proceso de consolidación como potencia a nivel mundial, China se ha ido constituyendo paulatinamente y de manera creciente una de las más importantes fuentes de cooperación internacional de desarrollo y es, digamos, por decirlo de alguna forma, uno de los pivotes fundamentales de la cooperación sur-sur. Por lo tanto, yo creo que evidentemente es esperable que en este contexto y en este escenario, pues bueno, pues se puedan obtener resultados halagüeños de cooperación al interior del Grupo de los 77 de China con el apoyo decidido de esa gran nación. Bueno, pues la agenda nuestra de hoy todavía no está agotada, por supuesto, pero le propongo irnos a una pausa y en instantes estaremos de vuelta acá en Mundo 2020 en Cuba Visión Internacional. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Estamos de vuelta en Mundo 2020. Resulta innegable que los beneficios conseguidos a través del auge de la ciencia, la tecnología y la innovación han resultado inalcanzables para los países más necesitados del sur global. El avance científico-técnico, clave para alcanzar el desarrollo sostenible, ha sido hasta ahora inaccesible para la inmensa mayoría de ese 80% de la población mundial que vive en los 134 países que integran este grupo del G77 y China. El desarrollo científico-técnico está monopolizado por las grandes potencias económicas y sus acólitos del llamado Occidente colectivo, las cuales acaparan la mayoría de las patentes, las tecnologías, los centros de investigación
y promueven el robo de talentos de las naciones en desarrollo. Hoy el sur global cuenta con enormes potencialidades, pero precisa unidad e integración, precisa acciones conjuntas y complementarias. Para lograr cambiar ese escenario es necesario erigir definitivamente un nuevo orden internacional justo e inclusivo, donde primen la solidaridad y la cooperación. Y precisamente esta cita en La Habana busca ese objetivo. Volvemos ahora con nuestro invitado, el profesor Antonio Romero Gómez. Y estamos de vuelta acá en Mundo 2020 con el profesor Antonio Romero. Profesor, desde la Organización de Naciones Unidas también ha habido pronunciamientos. Su secretario general, Antonio Guterres, afirmó que esta cumbre del G77 y China será vital para reencauzar la agenda, las acciones de la Agenda 2030, o lo que es igual, la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué elementos podrían validar esta afirmación de Guterres? Bueno, yo diría que, en primer lugar, Cuba, al asumir la presidencia del Grupo de los 77 y China, en el discurso oficial de nuestro canciller en Naciones Unidas, reconocía que el objetivo primero de la presidencia de Cuba era precisamente eso, reimpulsar el camino con vista al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que uno de los impactos más desfavorables que ha tenido esta crisis múltiple que ha vivido el mundo, que empieza antes de la COVID, pero que indudablemente en el momento de la COVID se agrava, se agudizó de manera importante, ha sido que se observa, todos los informes del Sistema de Naciones Unidas apuntan a que se observa un deterioro marcado en el avance, incluso algunos retrocesos puntuales en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 por parte de la mayoría de los países en desarrollo. Por lo tanto, retomar como objetivo básico del Grupo de los 77 y China, en su cumbre en La Habana y con la presidencia cubana, que en la agenda global de que esa tiene que ser la prioridad de la comunidad internacional es muy importante. Segundo, yo diría algo que también es significativo, y es que en el marco de Naciones Unidas va a haber una cumbre el próximo año, convocada por el secretario general, la Cumbre del Futuro, que un poco trata de volver a articular, digamos, cierto tipo de consenso global acerca de los desafíos del mundo. Y Cuba ha expresado que la preparación de esa cumbre el año que viene tiene que estar asociada directamente a los intereses y tiene que contar con una participación protagónica de los países en desarrollo, que es lo mismo que decir el Grupo de los 77 y China. Y en tercer lugar, yo diría que también respecto a esto que tiene que ver con la Agenda 2030, hay evidencias, por supuesto, no generalizadas, pero hay evidencias también de que en medio de estas incertidumbres, en medio de la crisis, hay algunos países en desarrollo que con una combinación, digamos, bastante sofisticada desde el punto de vista de política interna, pero también de inserción internacional, hay experiencias positivas en términos de avance en un mundo en crisis, en términos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo durante la reciente cumbre del grupo de países BRICS, que a partir de enero del 24 se incorporan los 6 miembros nuevos aprobados, que bueno, que este grupo del BRICS y el G77 y China tienen la responsabilidad y la posibilidad en estos momentos de actuar a favor de un cambio del injusto orden mundial existente. ¿Cuál es su valoración sobre ese tema en particular en el que se involucran ya de hecho ambos grupos, en los cuales está China precisamente? Bueno, yo creo que eso da para otro programa. Para otro programa completo. Pero diría lo siguiente, algo que es importante. Yo creo que indudablemente lo que sucedió en la cumbre de los BRICS de Johannesburgo es muy significativo. Es expresión. No podemos llenarnos de wishful thinking, de crear que Exacto. todo es automático, pero digamos, lo que sucedió ahí es expresión de una consolidación paulatina de ese grupo, que es un grupo muy importante, que no es un esquema de integración, es un grupo que articula a economías emergentes, grandes, algunas de ellas muy grandes, y algunas potencias como Rusia y China. Y que quiere ser desvirtuado desde Occidente. Y que
en última instancia lo que plantean es la reconfiguración del sistema de reglas que, digamos, regulan el sistema multilateral para que dé cuenta de una correlación de fuerzas que ha cambiado dramáticamente de la que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando tú observas lo que sucede en Johannesburgo, los BRICS más, con los nuevos que se incorporan, todos ellos, exceptuando Rusia, son miembros del grupo del 77 y China. Exacto. Entonces, por lo tanto, ahí hay un vaso comunicante, por decirlo de alguna forma, en que apuntaría esto señalado por el presidente Díaz-Canel. Y yo creo que sí, que en la misma medida en que se fortalezca la cohesión, que sabemos que es muy difícil, el grupo de los 77 más China, y en la misma medida que esa adición de nuevos miembros a los BRICS consolide mucho más ese foro que desde otra perspectiva, pero también busca cambiar las reglas del juego de un orden internacional en crisis, pues yo creo que pudiera considerarse que estamos en los inicios de un parteaguas de lo que pudiera ser una reconsideración de los principales temas de la agenda global para tener una agenda global que sea mucho más inclusiva, más equitativa y que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de las mayorías. Y ya de hecho, antes del cierre, que esté Rusia, que no es miembro del G77 y China, y que es una potencia, ¿no cree que también se le está dando un golpe contra ese orden injusto que Occidente ha impuesto por décadas? Yo creo que sí, que Rusia es un país importante. De todas formas hay diferencias. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en términos de este tipo de análisis, tener en cuenta que hay particularidades, hay intereses diferenciados. Incluso en los BRICS, a partir de la cumbre de los BRICS, hubo una enorme cantidad de declaraciones acerca del sur global. La exposición de los representantes rusos hablan de un nuevo mundo global, no hablan del sur global como si lo habla China y el resto de los BRICS, lo cual da idea de que evidentemente en el caso de Rusia, por diversas razones que tú conoces mejor que yo, es otra la perspectiva. Pero indudablemente sí, Rusia añadido en esta perspectiva analítica, indudablemente es un contrapeso muy importante para comenzar este proceso paulatino, no de la noche a la mañana, no con marcha y contramarcha, de modificar el status quo del sistema de relaciones internacionales vigente. Pero le voy a tomar la palabra y ya tendremos momento para en otro espacio de Mundo 2020 continuar con estos temas importantes y sobre todo el que usted ya nos sugirió a que debemos dedicarle más espacio. Muy agradecido, profesor, por tenerlo acá en nuestra emisión y por supuesto siempre bienvenido a nuestro espacio en Cuba Visión Internacional. Si bien el tema central de esta venidera cumbre del G77 y China lo es el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como premisa para el desarrollo, la cita constituirá además el momento clave en el fortalecimiento de las relaciones, la cooperación y la solidaridad entre los países del sur global. Un sur global llamado a actuar unido en defensa de históricos reclamos que por no ser atendidos previsoramente, por no tomar la iniciativa y dejarse subyugar por las potencias, han multiplicado los problemas que ahogan a nuestras naciones, calificadas irrespetuosamente como la jungla por Josep Borrell, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El G77 y China tiene la responsabilidad de actuar para revertir el injusto orden mundial actual, génesis de la desigualdad, la exclusión y la pobreza que hace mella en el sur global. Síganos en las redes sociales y escríbanos. Hasta nuestra próxima entrega les esperamos acá en Mundo 2020 en Cuba Visión Internacional. Chao. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW ahora en YouTube.